gracias y bienvenidos a las actividades que se organizan dentro de la Feria del Libro con motivo del Día del Libro, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Comienzan hoy estas actividades y se va a estar aquí hasta el sábado por la noche con conciertos, música, talleres, distintas actividades que está... Por ahí está el programa en distintos stands, en distintas carpas, pueden ver el programa y en la página web del Ayuntamiento. Está dedicado este año a Alexis Ravelo, como saben, y la organización ha llamado a la mesa que vamos a tener ahora, Alexis Ravelo, homenaje a un escribidor calvo y ateo. Yo creo que las 4 personas que estamos aquí estaríamos encantadas y más cómodos, no sé, rindiendo un homenaje a Julio Cortázar o a Borges, ¿no? O hasta a Benito Pérez Galdós. La cosa está un poco complicada y vamos a intentar con la máxima naturalidad del mundo acercar a la gente que no lo conocía, que solo conocía la obra, o a quienes lo conocían, porque las personas elegidas para la mesa conocen la obra, son gente vinculada al mundo de las letras y de la literatura, y aparte ese cabrón donde esté ahora se estará descojonando porque lo conocíamos también a él. Conocíamos sus debilidades y maldades y no las vamos a contar. Hemos hecho un pacto de silencio para ser mejor de lo que él hubiera sido con nosotros. Así es que están con nosotros Santiago Gil, escritor, que además lleva un tiempo, 2 meses haciendo un taller por ahí, 2 meses y pico. 3 meses haciendo un taller aquí en Santa Lucía de Tirajana, un taller literario, y que antes del acto de ahora pues tuvimos el lujo, la oportunidad de escuchar a esos alumnos y alumnas del taller. Muchos están aquí ahora entre el público porque coincidió el taller pues con la marcha del colega así de repente, ¿no? Casi sin avisar. Y Santiago, conocido escritor, los libros están por ahí, e incluso va Secuestros Literarios, creo que lo va a presentar aquí también en la Feria del Libro, uno de sus textos. Tiene otros para los que no ha pedido permiso a la hora de titular, como El Niño Luján, no ha pedido permiso el Niño Luján para el título. Tenía que decirlo. Está Naira Pérez. Está Naira Pérez, que es profesora, doctora en filología, conocedora de la obra de Alexis con un privilegio especial antes de que llegara a la imprenta, porque Alexis le pedía su colaboración para que le echara una mano en los textos, para ver cómo veía las tramas, los personajes. Bueno, nos lo contará ahora. Y Antonio Becerra, que también es profesor, igual que Naira, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también en el área de literatura, y que además yo creo que era pues el hermano más presente, el hermano del alma de Alexis Ravelo. Si te parece, empezamos por ti, Santiago, a mí os dicho, para que nos cuentes cómo fue esa experiencia de haber programado un taller y que de repente Alexis irrumpe en el taller, ¿no? Bueno, lo acabas de definir muy bien. Yo en mis talleres hablo de Cortázar, hablo de Borges, hablo de Virginia Woolf, hablo de Alejandra Pizarnik. Están muertos. Y porque son referencias y puntualmente hablas de los vivos. Pero de repente el taller empezaba un jueves y Alexis fallece el lunes y me veo en el taller el jueves, ¿no? Todavía en estado de shock, sin asumirlo. Y no solo es que me vea en el taller, voy a contar una cosa, pedí permiso para contarla antes de que comenzara. Primero en el taller estaba Yudeina, que no está aquí hoy, que venía a hacer el último taller con Alexis. El último taller que dio Alexis. Pero yo cuando muera Alexis esa noche, como dices tú, el hermano, que no se separaba nunca de Talía y que estaba allí siempre era Antonio, y veo a Antonio, a Talía arriba, y después le clarilló un poco, que ya pasó con Antonio Lozano, dijo, oye, vamos a vigilar a Talía, que nosotros seamos sus espejos y tal, y le mandé un mensaje muy cariñoso por la noche, ¿no? Muy tarde, ¿no?
Y entonces me responden al mensaje Talía Rodríguez, me dicen, hola Santiago, te has equivocado de Talía. Digo, joder, yo soy muy despistado. Digo, ¿cómo me he equivocado de Talía? Claro. Yo conocí una Talía Rodríguez también, que me había entrevistado una vez en Radio E, que la tenía en mi agenda. Yo, con todo el despiste que tal, mandé el mensaje. Bueno, cuando llego al taller, resulta que Talía Rodríguez estaba en mi taller. Lo encuentro en mi taller, que está por aquí, que es profesora de filología. Entonces eran... sí, claro, la conoces porque fue tu alumna, porque sí, salió ese tema. Bueno, muchas habían leído a Alexis, otros no. Alexis da para mucho, quiero decir, solo un anecdotario en la vida personal. Y bueno, y uno no... Estas cosas yo de muertes cercanas como lo de Alexis, inesperada, no las termino de asumir, yo creo que jamás lo asumiremos. Yo creo que para nosotros será alguien que siempre está retumbando y es imposible, no te imagines que esté más allá de esta sala, que no aparezca por ahí, como te dije antes, descojonado. Nosotros el último encuentro lo tuvimos en un marroquí, que nos encontramos comiendo y tuvimos una comida larga, estas tenidas largas hasta última hora y habíamos quedado una vez al mes, ese fue el último mensaje que tenía con él, para hacer las descojonadas. Después de que tuvo la chucha, vamos a tomar la vida ya un poco más tarde. Hemos dicho, vamos a sentarnos Pepe Correa, Emilio, tú y yo, y si nos sentamos, pero para reírnos, para ser felices. Él ya tenía claro, después de la Yuyon, que su vida quería que fuera un cambio. Lo otro por eso nos cogió tan atrás mano, porque fue... Y nada, entonces el taller, entre una cosa y otra, estuvo dedicado a Alexis por muchos motivos. Empezamos a trabajar con textos ese primer día. Y luego, cuando sale la feria, Pedro me comenta que a través de Cultura se quería dedicar todo a Alexis, podíamos hacer algo. Y lo que hicimos entonces fue encargar trabajos relacionados con Alexis, tanto de su obra como cualquier trabajo literario que fuera un homenaje a Alexis. Y han leído hoy varios de los integrantes del taller y han visto que son trabajos prodigiosos, muy emocionantes y muy literarios, de los que Alexis estaría muy, muy orgulloso, ¿no? Y eso. Vamos a seguir la primera parte hablando del tema de la visión de Alexis como persona, ¿qué se podría decir, Neil? Vale. Buenas tardes. Bueno, yo creo que Alexis era una persona muy sensible y yo creo que esa sensibilidad hacía que pudiera llegar a todo el mundo, ¿no? Y eso se ve reflejado en su obra, que tiene muchas aristas, está dirigida a un montón de público y sabía llegar a todos, ¿no? Porque aparte de lo inteligente que era, pues también tenía un corazón enorme y una gran sensibilidad, y yo creo que es lo más destacable. Antonio. Bueno, yo creo que todavía está demasiado reciente la pérdida, ¿no? Es demasiado reciente. Y entonces aún cuesta un poco plantearse o mirar las cosas con distancia, ¿no? O sea, yo creo que ahí radica el golpe, ¿no? Pero al final lo que nos ha pasado es, además yo creo que lo dije en un momento, que nos quedamos huérfanos, ¿no? A pesar de que está su obra, ¿verdad? Y que todo está presente porque hay mucha gente que lo recuerda, ¿no? A mí, yo siempre me quedo con una anécdota, ¿no? Un día estaba en la calle al poco tiempo de lo de Alexis y entonces encontré a una persona y me dijo, dice, ay, no sé qué, hola, tal. Dice, mira, yo también era amigo de Alexis, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que define quizás la dimensión de Alexis como, en primer lugar, como ser humano, ¿no? Es decir, que es una persona que tenía la capacidad de aglutinar a mucha gente de diversas, de cualquier tipo, ¿no? O sea, que no tenía gente lectora, gente que no leía, pero gente que sabía que de repente aparecía Alexis por ahí y se iba a acordar de ella o de él, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que define a Alexis, ¿no? Quizás eso es lo que más no... o lo que más difícil va a resultar, ¿no? Cuando pasa al poco tiempo de
de aquello me llama el hijo de Agustín Espinosa, ¿verdad? Joaquín, y entonces, claro, y que también que no sabía cómo afrontar aquello. Y dice, mira, yo no pensé que pudiera afrontar, o sea, podía sufrir tanto, ¿no?, después del fallecimiento de mi mujer, como con lo de Alexis, ¿no? Porque además es al final de lo que, quizás lo que lo define es eso, su tremenda o su profunda humanidad, su generosidad, ¿no? A veces era una generosidad excesivamente, digamos, o sea, era obsequioso, ¿no? Cuando hablamos de una persona obsequiosa, es una persona obsequiosa en todos los sentidos, ¿no? Y entonces abrumaba, pero tenía esa capacidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que a mucha gente le costaba hacer, ¿no?, que era, pues, yo qué sé, lo mismo con Agustín Espinosa. Había mucha gente que había trabajado el tema de Agustín Espinosa, gente que llevaba muchos años, ¿no?, trabajando, José Miguel Pérez Corrales en La Laguna, ¿no?, que él es gran canario, de todas maneras, otra gente haciendo ediciones y todo esto, y de repente Alexis llega y se plantea rescatar a Agustín Espinosa y lo hace. Y lo hace porque tenía una... No sé por qué, o sea, la cuestión es... Porque es un tipo que tiene una capacidad de trabajo increíble, pero también era eso, pasión y generosidad, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Tenía esas cosas, ¿no? Empezando por el principio, digamos, el pibe de la coleta, camarero en el Cuasquía, que conocimos, que estudiaba filosofía en la UNED, que ustedes recuerden qué tipo de escritor soñaba, ¿no? Yo recuerdo conversaciones con él, porque era curioso. Hay gente por ahí que ha escrito, a mí, mi experiencia por lo menos de unos cuantos años en el Cuasquía, siempre me cobró los cubatas. O sea, hay gente que ha contado, ¿no? O sea, el Cuasquía no era de él y era un tío representaba la honestidad brutal, y si hay alguien que dice, pues no, es que jamás, ni un picorrón de más. Sí, sí. Pero tenía la capacidad esta de traerte el cubata y de decir como... Yo le preguntaba, oye, ¿y cómo va lo de la UNED? Entonces, ¿ustedes qué recuerdan de las conversaciones con él? ¿Con qué soñaba él antes de llegar en tan poco tiempo, en 3 lustros, a tanto? Yo decía, había una cosa, bueno, con lo de los cubatas y todo esto, Toñín Barrera, ¿no?, que era el dueño del Cuasquía, lo comentaba el otro día, ¿no? Decía, es que él, bueno, yo siempre lo he dicho, el otro día había leído una nota de prensa y alguien que en la península habían dado un premio y de repente dicen, no, porque se buscó la vida y entonces era un tipo que se buscaba la vida y trabajó hasta de camarero. Y entonces yo dije, no, perdón, no se buscó la vida y llegó hasta a camarero. Se buscó la vida, sí, pero no es que trabajó hasta de camarero, es que era un camarero excepcional. O sea, excepcional porque lo decía todo el mundo, porque es un tipo que venía cualquier persona de fuera y se quedaba flipando, porque era una persona que tenía una ética del trabajo. Es que cuando era un tipo que no tenía medias tintas, o sea, que Alexis decía, o te caes bien o te caes mal, ¿sabes? Y era un tipo que no soportaba una serie de cosas. Entonces a los caraduras no lo soportaba. Y no soportaba, no sé, ¿sabes? Había cosas que él no podía ver. Y entonces ¿por qué? Porque él nunca podría ser así, ¿no? Entonces Toñín contaba que, claro, cuando estaba allí, él lo veía, dice, no, claro, y de repente se emocionaba y había cosas con las que él perdía el tino, digamos, que era cuando veía escritores y se ponía a hablar con los escritores. Entonces se ponía a hablar con los escritores y entonces decía Toñín, dice, bueno, entonces se acercaba y decía, invítalo a una copa y quédate hablando con él que nosotros lo cubrimos, ¿no? Te cubrimos el trabajo. ¿Entiendes? Esa era la cosa. Él quería, y es verdad que tenía una decisión de ser escritor. No sabía cómo. O sea, él tenía desde al principio, yo creo que desde lo que yo conozco, obviamente, él tenía un referente que eran los escritores sudamericanos. Tenía debilidad por Cortázar. El primer cuento que publica es un cuento que se llama El vómito, y es un cuento que es muy cortasariano, ¿no? Y después, y de hecho, si vamos
pasa el tiempo, hay muchos rasgos cortasarianos en la narrativa de Alexis, porque él tenía eso. No quiere decir que no estuviera, por ejemplo, yo qué sé, un Onetti, ¿no? Que él tenía también de vida por Onetti, y otros autores que él fue con el tiempo, ¿sabes? Pero él no sabía exactamente cómo. O sea, hacia dónde iba a llegar, pero sí que va a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso llega todo esto que él empieza a decir al principio. Yo, de hecho, alguna vez lo reñí, porque decía, Alexis, no hace falta decirlo, lo de escribidor calvo, ¿no? Que se alimenta a base de bocadillo de chope. No sé si lo han leído alguna vez, que era un clásico, ¿no? Y entonces, claro, él decía, y era eso, pero la gracia era, porque él estuvo un tiempo alimentándose de bocadillo de chope, que era decir, en un momento determinado, él estaba escribiendo, su formación hace el INBAT, estudia en el INBAT, y en el INBAT coincide con un par de escritores o personas que él admira y que lo ayudan mucho. Uno es Luis Natena Mayor, que no sé si lo conocen, que era poeta de Telde, ¿no? Profesor de francés, y Domingo Fernández Agis, que en ese momento era profesor, había llegado de la península, era profesor del INBAT y después, ahora es catedrático de filosofía de La Laguna, ¿vale? Entonces esas personas lo ayudan, lo estimulan. Claro, él acaba, obviamente, estudiando filosofía. Nunca acabó la carrera de filosofía, pero sí estaba con eso. Entonces él en su momento, lo que él quiere es llegar a ser escritor, ¿no? Y yo creo que ahí, no sé cuándo hablaste tú con él, pero sí él quería hacer eso. Entonces, cuando y el momento que él dice, ya escribía, y además escribió de todo, porque de los primeros años que él empieza a escribir, no solamente escribe cuentos, también escribe ensayo, hace algún ensayo, algunas cosas, se da cuenta que, por ejemplo, el género negro quizás es el que empieza a estar en boga, y entonces dice, voy a trabajar en el género negro, y lo hace. Y además trabaja Agustín Espinosa, Pedro Acea Cabrera, hace trabajos que son dentro pues escolares, pero con una hondura evidente, porque es un tipo que se lo trabaja mucho. Entonces, eso quizás es lo que lo va llevando. Y hay un momento que dice, bueno, ya me he fogueado, y dice, yo quiero escribir. Y entonces es cuando decide abandonar el oficio de camarero, que era un oficio en el que él estaba muy bien posicionado, o sea, que trabajaba mucho, ¿no? ¿Ustedes cómo veían, digamos, Alexis les contó antes de llegar a donde llegó el sueño de escritor? Naira, Santiago. Bueno, yo soy un poco más joven que Santiago y Antonio y lo conocí más tarde. ¿Había ya publicado cuando tú lo conociste? Poquito, ¿no? Pero yo creo que también, un poco añadiendo lo que dice Antonio, también creo que era una persona que aprovechaba al máximo todas las oportunidades que se le iban presentando, y creo que muchas veces hablaba de los talleres donde conoció a Monterroso, por ejemplo, ¿no? Y él, claro, se lo bebió, ¿no? Y él aprovechaba todo, ¿no? Aparte de la capacidad de trabajo, la capacidad de beber de todas las oportunidades que se le iban presentando, ¿no? Santiago. Él me decía, siempre lo tengo a más, en la entrevista que le hice yo, la última, que su sueño era haber sido periodista. Él quería, que no tuvo la posibilidad de ir a estudiar como nosotros a la península. Entonces, que se quedó siempre con esa magua de no ser periodista. Y él era periodista, y sus novelas son periodísticas. Tiene la mirada del periodista, la mirada del que ve más allá de lo que está delante. Él pasa por aquí y tiene esa sensibilidad, que es la palabra clave para mí, la que dijo Naira, sensibilidad, pues lo veías muy bruto, muy y lo último que te esperabas que era un niño. Era un niño. Alexis había momentos que era un niño. Me acuerdo una vez que yo me subí en bicicleta y dice, no, es que nunca aprendí a montar en bicicleta. No aprendí a montar en bicicleta. Entonces, y yo, ¿pero por qué? Dice, bueno, no me digas nada. Digo, entonces, era un niño muy sensible, o sea, con un corazón inmenso, ¿no? Entonces, yo creo que él, la literatura fue su pasión más allá de la vida, pero porque tenía necesidad de compensar todo aquello que la vida no le dejó hacer cuando tenía 14 o 15 años, ¿no? Él me decía, tío, yo estaba trabajando en la B52, creo que era con 15 años, 14 años, ¿no? O menos. Con
en las canteras. Dice, y, bueno, imagínate, nosotros estábamos estudiando, estábamos buscando una pero bueno, estaba trabajando ya. O sea, y claro, no lo tuvo nada fácil, como digo yo. Yo siempre digo, es quien lo tuvo más difícil de todos nosotros, nuestra generación. Por ejemplo, yo creo que conocí a Alexis indirectamente, antes de, ya le había publicado algo, Ceremonias de Interior quizás, y algo cuando yo empecé a publicar, pero es Antonio quien lo trae a enroar. Cuando yo publico Los Años Baldíos, porque Antonio era la única persona que conocía en la isla de literatura. Yo me fui a Londres, fui a Dublín, fui a Madrid mucho tiempo, y cuando vine a la isla, yo nada más no me acercaba mucho al mundillo literario y tal, y el único que conocía era Antonio, Antonio lo conocí yo cuando Antonio tenía 15 años, 14 años. Me decía, César Ubierna, dice, este lee a Cernuda, y lee a Vicente Alexander, y era como, vamos, mi hermano Fernando, ¿no? Entonces yo me quedé siempre con Antonio, y cuando yo fui a presentar el primer libro, aparte, María Teresa Ojeda presentó el primero, o no conocía a nadie, pero el segundo libro lo presentó Antonio, pero no conocía. Y ahí Alexis se acerca a mi obra a través de Antonio. Se acerca a mí, me presenta Un hombre solo y sin sombra, pero tú fuiste un poco el puente, quizás, la referencia, y los dos conectamos en un momento determinado. A ver, yo lo que me he sentido estos días, por ejemplo, cuando leí la novela de Paco Quevedo, me encontré con Paco el otro día en el Muelle Deportivo, apenas lo conozco, y digo, joder, Paco, tú no sabes lo que me ha sentido tu novela. Ya no me siento tan huérfano. Porque claro, cuando Alexis se fue, mi sensación era, ¿y ahora? No contra quién, con quién sigo creciendo. Porque nosotros tuvimos, o sea, nos echaron a pelear un montón de veces. Cogimos el teléfono, oye, me han dicho, a ti también la famosa foto de la pelea en la feria, ¿no? Hasta el último día no hubo una escenificación, ni Pepe, ni Alexis, ni Emilio y yo, de ningún tipo de trifulca. Somos quizá la primera generación de narradores de mucho tiempo en Canarias, como pasó también con la de Alonso Quesada, Saulo Torón, Tomás Morales, que eran amigos que se admiraban. Que uno, o sea, Alexis evidentemente es la punta de lanza. O sea, Alexis, no sé si alguno de nosotros llegará a su nivel. Al nivel me refiero mediático, de estar en el país, de ganar el premio Gijón, de ir yo de viaje a cualquier lado y decir, oye, Alexis, de salir en Página 2 con un programa dedicado a él, de tener todo. Pero en esos programas yo recuerdo perfectamente el Página 2. El Página 2, cuando le dice el presentador, bueno, usted es el gran escritor de Gran Canaria, el gran escritor de Canarias. El tipo nos nombra todo. Se coge medio programa y dice, no. Aquí está Pedro Flores, Federico Silva, Santiago Gil, Tina Suárez, Emilio González Denis, Carlos Álvarez. Nos nombra a todos. O sea, nos regala en el espacio, digamos, de referencia tal, quita su tiempo. Entonces era eso, era la generosidad. Que claro, quien lo veía venir, se asustaba algunas veces. Porque dice Antonio, si no le gustaba algo, además iba de frente. Tú siempre estás trabajando con no sé qué. Pero era un niño. Y claro, lo que tiene es el mérito de teniéndolo, siendo el más difícil que lo tenía, haber llegado al punto más lejano. Naira, ¿cómo fue? ¿Cómo te lo pide por primera vez? ¿Cómo fue en las otras ocasiones que te da textos inéditos para que los mires, para que le hagas aportaciones? ¿Cómo era? ¿Te daba el texto entero? Una vez que se lo daba y corregías mucho o poco, ¿te hacía caso? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, yo era un poco sparring, que a él le gustaba tanto el boxeo, ¿no? Sí, también en la onda cortesiana. Y yo creo que todo empezaba primero por comentarnos la historia, ¿no? Que él iba madurando en la cabeza. Y después, pues un día te llegaba un mail y normalmente era la obra entera. Y una de las cosas que creo que es destacable y que habla de su capacidad de trabajo es que a lo mejor decía borrador 4 o versión 5. Una novela serie. Sí, porque, o a lo mejor, claro, me mandaba varias veces la misma novela, ¿no? Y veías, por ejemplo, que él no estaba contento con el narrador y lo cambiaba, ¿no? Creo que era como una lavadora centrifugando, siempre dando vueltas, ¿no? Y bueno, la verdad que tenía capacidad de escucha, ¿no? Pero sí que, claro, también era una persona de carácter, entonces tenías que argumentarle bien cuando tú le decías algo, ¿no? Él escribía muy bien, ¿no? Pero sí teníamos nuestras peleas, sobre todo con las comas,
que él decía también que eran cosas de estilo. Y también, claro, con los neologismos o los anglicismos. Me acuerdo una discusión con CD o DVD, ¿no? Pero bueno, él le escuchaba, ¿no? También... ¿Eran consultas sobre exclusivamente el lenguaje o la trama también? Porque yo sé que él en casa a la pobre Talía la tenía, o al suegro Antonio, que es policía local, le tenía que explicar cómo se cogía la pistola y cogía que Talía tenía que hacer, que le cogía la mano por detrás a ver cómo si tiraba un tío para el suelo, ¿no? Pero a ti, ¿qué? Claro, también él te pedía también sensaciones de la novela, ¿no? Y por ejemplo me acuerdo de un tío con la bolsa en la cabeza, que yo le decía al principio que me parecía que necesitaba el argumento era tan fuerte, y me acordé del cuento de Max Aus, ¿no? El de bla bla bla, ¿no? Que al final tú mismo quieres matar al niño. Entonces decía, hazlo más angustiante, ¿sabes? Que lo sintamos, ¿no? Entonces también él te pedía qué sentías, ¿no? O por ejemplo, anécdotas, por ejemplo en una de Eladio, cuando Eladio se pone malo y decía que se iba al Negrín, y yo le dije, no, la calle Murga toca en el Insular, y cositas así, ¿no? O en Los Milagros Perdidos, me acuerdo que decía en una parte que las mujeres fueron al entierro, ¿no? Y yo le decía, no, según recuerdo, mi abuelo me contaba que las mujeres acompañaban en la iglesia, pero los que iban al cementerio eran los hombres, ¿no? Y cositas así, ¿no? No solo era lingüístico, ¿no? Y después otra cosa que me pasaba es que, claro, te bebes los libros de Alexis, ¿no? Él es atrapante. ¿Y qué me pasaba? Que me olvidaba que estaba corrigiendo y a lo mejor llevaba 2 capítulos y tenía que volver para atrás porque se me olvidaba ir anotando cosas, ¿no? Te atrapaba. Entonces, pues era un lujo, la verdad. Y Antonio, ¿tú corregiste? Yo corregí, lo que pasa es te que... dio muchos inéditos, pero creo que, no sé si se puede... ¿Te despidió o cómo fue? Sí, me despidió. A ver, ¿cómo me fue? despidió. Eso fue una cosa terrible. No, la verdad es que, claro, él me llamaba, yo siempre, esto es a mí una cosa que siempre digo, claro, eso es lo que yo peor, ¿no? Todas las semanas que no me llamen, ¿no? Pero sí, me pasó, yo los primeros libros sí estoy muy presente porque, claro, vivíamos juntos, estuvimos viviendo juntos, entonces nos peleábamos juntos, yo los leía, llegamos incluso a plantearnos escribir una novela a 4 manos, cuyo argumento no se puede decir aquí porque es bastante... yo te lo conté, ¿no? Te lo contó Alexis, no, bueno, no se puede contar, porque es bastante duro. Pero bueno, porque hay niños, ¿no? Sí, bueno, ¿Había más sangre o más semen? Más lo segundo. Entonces, vale, entonces, bueno, total, que en eso estaba, hasta que llega un momento que me pide un prólogo, ¿no? Y entonces yo escribo un prólogo, del prólogo, entonces lleva el prólogo, manda el libro se imprime con el prólogo y tal, y dice Antonio, digo, sí, dice, mira, ¿tú no te has leído el libro? Digo, ¿cómo que no? Yo me he leído el libro. Dice, no, tú no te leíste el libro. Dice, el prólogo está perfecto. Dice, ese prólogo está perfecto, pero lo pones en cualquier libro y cuadra. ¿Sabes? Total, que ¿Te despidió? Me despidió. No, seguía mandándome los libros, no en un intento de... Pero yo no tenía tiempo y al final yo sabía. Entonces mejor me lo comentaba, hablábamos y todo esto, ¿no? Hay una cosa que sí me parece una de las claves que tiene la narrativa de Alexis, y quizás eso es lo que lo engancha, ¿no? Es tan enganchante, que él aprendió muy pronto. O sea, el hecho de los talleres es una cosa importante, ¿no? Porque incluso es una característica que se ve mucho más ahora, ¿no? En las generaciones de creadores y creadoras, ¿verdad?, literarios de actualmente, que antes, ¿no? Que es esa vinculación con los talleres, ¿no? Los talleres literarios y todo esto. Y eso era una cosa que aquí no se había hecho
hasta la llegada de Carlos Álvarez en el Centro Ciudad de Cultura, ¿no? Entonces, él planteó con Monterroso, con Mario Merlino, incluso Ángel Sánchez llegó a dar algunas, y muchos otros autores. Y entonces él tenía esa cosa. Bray Echenique, ¿no? También me parece que llegó a dar un taller. Entonces eso le da un aprendizaje. Pero fundamentalmente, claro, te da aprendizaje para mantener el ritmo. Pero él, sobre todo, mostraba una querencia por el relato corto. Entonces, la novela de Alexis es una novela que no deja de ser o tiene el ritmo del relato corto. Por eso engancha. Yo no sé si han leído a Alexis, pero eso es quizás el ritmo que él mantiene, está ahí. O sea, es algo que él aprendió en los talleres y con la escritura, leyendo a los grandes, ¿verdad? Pero también eso es lo que hace mantenerlo, ¿no? Entonces, la novela tiene eso. Hay novelas de largo alcance. Yo qué sé, estaba pensando en Saer, por ejemplo, Juan José Saer, que es un escritor argentino. Entonces, una vez yo le mandé una novela a Alexis y me dice, Antonio, tú eres como Juan José Saer. Entonces, no me caen sus muertos, pero sí porque era el ritmo diferente. Pero él no, él lo que tenía era esa capacidad, ¿no? De decir de plantear esos textos, esos capítulos breves, muy ágiles, ¿verdad? Y eso venía del relato corto, ¿no? Y porque llegó a los premios internacionales más grandes de novela negra, ¿no? Y a estar en las antologías de las novelas negras más importantes. Nunca se lo pregunté en las entrevistas, después de esos premios, ustedes saben, ¿le dio miedo que lo encasillaran allí? Intenta cuando hace los milagros prohibidos de La Palma y empieza con el hombre con la bolsa al cuello, ¿intenta separarse algo de novela negra o no le daba miedo que lo encasillaran con la trayectoria que ya tenía de relatos cortos, de literatura infantil y demás? Él hace literatura. Yo en todas mis reseñas que hacía de sus libros me obviaba novela negra. Yo creo que los géneros se ponen para vender libros y se coloca, evidentemente, estaba en género negro con novelas clave, pero ¿es literatura o no literatura? Como dice Miriam González, ¿crimen y castigo qué es? ¿No? Si lo pones como tal. Yo siempre lo defendía él como novela y por eso cuando sacó La vida sé que tener Blackbird, yo me alegré muchísimo. Dijo, cabrón, ya tienes, que es la novela seria, famosa que estuvo. Esa novela tenía era muy estratega, Alexis, muy estratega, muy inteligente. Yo, por ejemplo, cuando dábamos talleres, a mí me gustaba, él me llevaba a sus talleres, los primeros talleres, y yo lo llevaba a los míos, porque somos completamente distintos, no él sigue el día en todo, y sobre todo en el método de trabajar. Yo soy muy de brújula, muy de ir más o menos a saber dónde voy e ir improvisando, y él no dejaba nada para la improvisación, él era de mapa, pero de mapa, de trazar todo, de pegarse en el puerto. Me estoy y tal, estaba con... Bueno, fui a Fuente la última vez que lo tenía, me voy porque tengo una entrevista con no sé qué y ahora tengo no sé cuánto. Entonces era obsesión en la parte previa. Él se podía pegar 1 año o 2, que yo me moriría si hiciera eso, mi carácter no me lo permitiría, documentándose hasta el último, pero hasta el último punto. Entonces armaba todo un mapa y luego se lanzaba a escribir. Claro, por eso sus novelas son tan perfectas, son como un juguete perfecto. Y luego, claro, yo ahora que doy talleres, que también Alexis y yo nombraste a Carlos, también Lola Campos Herrero. De hecho, cuando Lola se muere, los que estamos ahí, y esto sí, después del Día de Letras Canarias, somos Alexis y yo y Antonio, cuando Alexis y Antonio montan el Matasombras, ¿no? La generosidad de Alexis es que yo ahora me veo con estos dos, digo, tengo a Lola y a Alexis, que tuvimos 20.000 veces juntos sentados en... Bueno, tú moderaste, bueno, ya ahora no estaba cuando moderaste tú la presentación. Se han ido los dos y el único que yo encontraba cuando iba a mover cosas de Lola, que siempre estaba conmigo, que siempre era Alexis. Los demás, muchos se olvidaron. Y una cosa que hablé con él. Y luego, mi última conversación con él, no voy a decir nombre, estábamos muy quemados los dos con algunas historias que habían pasado, pues, con gente más o menos consagrada, con estas historias. Nos habían dedicado un artículo
Y entonces, ese día, ¿no? Entonces en ese artículo le ponía, dice, chacho, que este me puso así licenciado en filosofía. Digo, pues aproveche. dice, lo llamo. Digo, si te puso licenciado y se lo puso ahí, pues ya te dice, oye, mira tú, que con las movidas, con lo que nos dio al principio y tal, ¿viste? Y entonces empezamos a hablar eso, de todas las historias estas, de los que toman la literatura como una guerra de guerrillas, todo el día peleándose. Nosotros veníamos a divertirnos. Y como decía antes, o sea, si él sacaba uno y yo sacaba otro, evidentemente jugó en otra liga, pero fue así. Año a año teníamos una novela cada una, Pepe Correa también, y ese impulso hizo que todos fuéramos creciendo. Si Alexis lo consigo yo, si Santiago lo consigo yo. Y hablábamos mucho de eso, así, oye, es que nosotros, como decir, tenemos lectores. Es más, pues, oye, Santiago, que nosotros tenemos lectores. La mayoría no han tenido lectores nunca, han estado ahí sin tal. Entonces él, en la última conversación que tuvimos, después de la Chuchón, se paró, él siempre estaba con prisa. Vamos a comer juntos. Me invitó ahí en el Marroquí, con Said, en Amal, y se fue para adentro y en lugar de irse dice, vámonos a Sinopsis a ver el libro. Fuimos caminando, parecíamos Don Latino y Max Estrella caminando ahí por tema, que parecieron a Navarro, a todo el mundo y tal. Y no tenía prisa, entonces llegamos y me acuerdo, sí es verdad que cuando llegamos a Sinopsis le digo, tienes que comprarte Archipiélago. Yo he leído 600 páginas con lo que tengo, tal, no sé cuánto, y se fue sin tal. Entonces después seguimos por Triana caminando. ¿Se te acompaño? Vaya, una cosa. Y llegamos casi al teatro. Entonces hablábamos de eso. Y él estaba muy filosófico, como muy sentencioso. Era el Alexis del último mes, era un Alexis como más sereno. Incluso sus mensajes, lo que te mandaba. Y recuerdo perfectamente la frase que la repito en el taller una y otra vez. Santiago, el escritor, como decía Sándor Marais en su diario, no puede nunca ir en coro. Somos solistas. Somos amigos, pero nos tenemos que olvidar de todas estas historias, hacer nuestra obra y cantar nosotros. Y un día cantaremos mejor, otro día, pero somos solistas. Él tuvo claro eso. Y tuvo claro eso porque tiene un espíritu de trabajo bestial. Yo que escribo novelas, sé lo que escribir una novela. Escribir una novela es picar piedra. Y picar piedra, además, en el caso de él, como digo, mucho antes. El hecho de dar talleres, que es a donde quería llegar, sí hace que una melococa de armas, enseñas aprendiendo. Aprendes enseñando. Es una cosa que yo estoy todo el rato hablando. Si cambiamos de tercera a primera persona, si ponemos no sé qué, si usamos tal, y eso lo terminas manejando, cuando sobre todo en la corrección, te permite jugar de otra manera. Y Alexis técnicamente era un escritor perfecto. Técnicamente era un tipo que manejaba el oficio. Y esto es un oficio. Y después tenía sensibilidad, alma, que es lo que hace, porque tú puedes tener un oficio, pero es que no sé por qué no llego a los lectores, pues no tienes alma. Es que no sé por qué llego a los lectores, pues no tienes oficio. Él tenía oficio y tenía alma. Y eso es lo que hace que escribiera novela negra, que escribiera novela de metaliteratura, que escribiera algunos testículos, que escribiera argumentos para niños. Siempre estaba eso, el oficio y el alma. Coincido con ustedes, quiero decir que el nivelón de Alexis no se queda en nivelón en la novela negra, sino que en las otras novelas que no son novela negra, en los relatos cortos, en textos de literatura infantil. Sí, es que Alexis escribió prácticamente de todo. Y yo creo que menos poesía porque... Un libreto de ópera. No, pero yo creo que él mismo decía que si no iba a ser tan cursi como Cortázar. No, una vez una exposición que hizo en el gabinete literario, que eran fotos, eran textos poéticos, ¿te acuerdas? Hizo cosas... Sí, pero no era... Pero no, se escondía, porque los hombres duros, no tal, pero su literatura está trufada de poesía por todos lados. Claro. ¿Qué lo querías decir? Sí, es que yo creo que lo increíble es que veas el texto que veas, siempre es él, siempre te suena auténtico, ¿no? Hasta pensaba, por ejemplo, en La fuga o en los libros infantiles, ¿no? Que yo le leo algunos a mi hijo y ves, pues, todas las ideas y todas las obsesiones que le van acompañando en las novelas, también los ves en los cuentos. Entonces es una obra, pues muy coherente y va más allá de los géneros, de la distinción dramaturgia narrativa. Es una obra muy coherente. Yo sí que sentí algunas veces, más que cansancio, con que algunas personas se obsesionaran con que él era un escritor de novela negra, un poco el que lo relacionaran siempre con Eladio, ¿no? A veces él estaba un poco cansado de Eladio y la verdad que es que era una persona con tantas inquietudes que él pues quería pues siempre crecer, aprender, ¿no? Con esa humildad, ¿no?
que le caracterizaba, ¿no? Pero siempre ir mejorando. Bueno, para mí hay varias novelas que son que se apartan obviamente del género negro. La primera, sin lugar a dudas, para mí es Los días de Mercurio, que quizás es una novela. Yo el otro día estaba también en una club de lectura y estaba comentándolo, precisamente creo que es una de las grandes novelas de Alexis. Es una novela maravillosa y sobre todo también entronca con una de las preocupaciones que él tenía, que era el de la memoria histórica, ¿no? Y esa forma, porque date cuenta que él trabaja, por un lado, él comienza a publicar texto breve, después publica la primera de Eladio, y claro, estamos hablando de son 14 años prácticamente. O sea, la carrera literaria de Alexis son 14 años aproximadamente. Por eso, o sea, y él tiene, claro, tiene series, tiene la serie de Eladio, la serie de La Iniquidad, que nunca acabó, que publicó 2 libros y le faltaba un tercero, que yo se lo decía, digo, mira, esta novela, esta es tu novela. Después sigue esta línea de la novela seria, que es una novela que él tenía planteada desde el año 2010, más o menos, 2010, 2011, que creo que fue la primera vez que recibí algo de Ned Blackberg. Y Los Milagros, que Los Milagros es una gran novela. Los Milagros, además, es el corolario, quizás, de la novela. Yo la ponía en mis clases del máster, porque era el corolario de la novela contemporánea, ¿no? La novela española es Los Milagros Prohibidos. El año que decía Santiago se fue con Talía, se fue a La Palma, estuvo allí con el historiador que más sabe de No podemos olvidar a Talía, ¿eh? No podemos olvidar a Talía. No, claro. Recogió testimonio de gente para hacer la novela. Se hizo un trabajo de base de campo en La Palma tremendo, ¿no? Lo que acabas de decir, porque eso es claro, que me quedé antes cuando digo de estrategia, la novela seria, su gran novela, que él yo creo que la cuida igual que Los nombres prestados, él lo que hace es donde esta novela tendrá su momento. Y cuando tiene su momento, cuando ya está en Ciruela y cuando ya puede tal, ahora es el momento de mi novela. Y esa novela la publica en Ciruela, en una gran editorial nacional y colocada donde él quiso colocarla. Se movió con novela negra en un momento determinado para colocar esa novela. Desde 2011 recibimos el archivo de una novela serie. Sí. ¿No? Fueron 8 años, 9 años, con la paciencia de rehacerla una y otra vez. La metaliteratura, las obsesiones literarias, está todo metido ahí. Y conseguir hoy en día que te publique una editorial una novela de esa, eso sí que es un milagro. Sí. Quiero decir, claro. Que no es vendible, que no es tal. Y él dice, vale, ya aquí ustedes me están publicando, ahora quiero que me publiquen esto. Lo que pasa es que también él entra en Ciruela como escritor negro. O sea, como escritor de novela negra, porque necesitaban. Ciruela estaba abriéndose, había publicado a esta escritora francesa. Ay, cónchale, ¿cómo se llama la serie negra? Ay, Dios, ¿cómo se llama? Y a Domingo Villar aquí. No, sí, claro, tenía Domingo Villar, pero tenía poco, entonces había publicado a Fred Vargas. Domingo Villar, otro que se fue igual, también como Alexis, amigo de Alexis, se fue igual, otro igual. No, pero eso, y entonces entra con novela negra. La cosa, después hablando de la documentación y esa novela de Los Milagros Prohibidos, es gracioso porque la gente le venía en La Palma y diciéndole la ubicación exacta donde lo agarraron fue aquí. Y dice, ni idea, yo no sé, porque además él se documentó, pero estamos hablando que es una cosa quizás también muy interesante, la capacidad que tiene Alexis. Claro, por un lado, el público lector de Eladio, que es un público de novela negra, ¿no? Una novela que además le gusta, además una novela en la cual él tiene esa capacidad de hacerte spoiler que decimos ahora y que no te importa, ¿no? O sea, porque lo importante es cómo llegas, ¿no? Porque al final es lo interesante. Y él, en el caso de Los Milagros Prohibidos u otras novelas que él va desarrollando, tiene la capacidad de crear el espacio, ¿verdad? Y de hacerlo verosímil, ¿no?
verosímil y que la gente lo coloque donde quiera. ¿Entiendes? Cuando pisa con esas editoriales a nivel de España, con Ciruela Sí. y con otras salen... Y con Al Revés, obviamente, que también... Con Al Revés, claro. porque cuando estaba con Anroar, con Montecruz de diseñador, los primeros textos de Eladio, yo recuerdo de las primeras entrevistas que le hacía, que siempre se cabreaba, porque yo le preguntaba por el tema, estaba harto de que, chico, como escritor canario, editorial canaria, pues una novela de Eladio Monroy estaba al lado del libro de Mojos Canarios en el Corte Inglés, porque Claro, era claro. todo lo canario, ¿no? Se metía el libro de los mojos con el libro de los guanches y con la novela. Y eso le cabreaba mucho y gracias a eso un logro de rompió Jorge Liria con nosotros. O sea, Alex y yo no estamos aquí sin Jorge Liria, no pasa por nuestra vida. ¿Sí? O sea, Jorge es el que nos... Jorge es el que nos saca a Alexis y a mí. Jorge es el que apuesta por nosotros y siempre lo decíamos, es el que saca novelas. Y las novelas, pelea por las novelas las pone, las dignifica, las pelea en las librerías y las lleva a la península. Ibas a la Casa del Libro de Madrid y estaban nuestras novelas ahí en la mesa. Y después está Lía, que hablen ustedes, porque Sí, para mí sí, es sí, clave sí, sí. el cambio de Alexis, toda su gran obra la hace en la estabilidad necesaria para crear novelas. Claro, en el caos no puedes crear novelas. Él ya estaba en una velocidad de crucero que le aportaba el amor, y le aportaba esa vida y la sabiduría de Thalía, ¿no? Y los proyectos que hicieron juntos. Lo claro. saben ustedes más que yo, sobre todo tú. Sí. No, por eso. No, yo creo que sí, obviamente, el cambio de vida. Lo que pasa es que también aquí entramos en otra historia, ¿no? Que es por un lado, es verdad, la estabilidad, por otro lado, la necesidad. Claro, entras en circuito nacional, entonces eso te supone... Bueno, nacional. Internacional, porque Claro, nosotros empezamos internacional, vale. nos veíamos yo me quedaba en Madrid, voy a Madrid, no sé, sí. yo es que voy a Francia ahora que tengo no sé qué. No, claro, exacto. Pero tiene esa cosa y después el problema de los... Claro, que es lo que también le ha pasado a muchos escritores, es de tener de tener en nevera una novela y escribir la siguiente. Es decir, que todos los años, como mínimo, estabas escribiendo 2 novelas, más lo que organizabas fuera. O sea, todo lo que tenías que organizar, más las visitas, más las promociones. Es decir, que entras en un mundo, claro, es un mundo bastante complicado, ¿no? Que en este momento, ¿cómo solucionas eso? Pues un buen contrato, ¿verdad? Un buen contrato televisivo, un buen contrato que es lo que le pasó, por ejemplo, a Piñeiro, a Claudia Piñeiro, ¿no? Claudia Piñeiro, que es una gran escritora, pero que le ha dado cierta serenidad poder estar, ¿sabes?, con su obra vertida o adaptada al cine o a la televisión, ¿no? Entonces quizás esa es la otra parte, ¿no? Por un lado, Alexis consiguió pues, una estabilidad, obviamente, con Thalía, y sobre todo se alejó, digamos, del bullicio urbano, pero también, claro, es que estamos ante este es el problema actualmente, ¿no? Es el estrés y sobre todo que la necesidad de estar constantemente creando, porque si no, desapareces, ¿no? Bueno, para la gente que digamos que tenga más alejada los datos o la biografía de Alexis, estamos en Thalía Rodríguez, periodista, compañera, y fue compañera sentimental de Alexis Ravelo, la última hace 2007, 2008. Tengo el honor de que estaban en mi programa de radio. Exacto. Cuando se enamoraron. ¿Verdad? Sí, 2008, claro, por ahí. Celestino. Él trabajaba en la tertulia, él era tertuliano y ella estaba de copresentadora y en la producción. Y en ese espacio, en la casa, sí, además me engañaron un día en el programa. Yo creí que fue a verme Alexis Ateror cuando hicimos tal y yo el programa de la Virgen del Pino y se la estaba ligando y no me di cuenta, no me dijeron nada en ese momento y algún día había que contarlo. Pero esa le dio esa paz, ¿no? En la casa arriba, en Tafina del Campo, porque yo creo que uno de los valores de Alexis es esa honestidad brutal, que nunca persiguió los cenáculos literarios, buscando el escritor famoso y el medio de comunicación, sino que lo llamaron a él, pero él no fue a buscar a nadie y él era feliz en casa con Thalía en los asaderos, llamando la atención a Antonio porque quería quedarse con algún aguacate que estaba allí, todo hay que contarlo. Y tenía esa posibilidad de cómo no se le notó nunca el cambio. Yo, perdonen por contar el tema personal, la última vez, el 5 de enero en San Telmo que nos encontramos, yo estaba con mi hija y mi hijo, 2 adolescentes, 15 y 17 años,
que ellos lo conocían desde pequeñito, en esa casa, en esos asaderos. A Alexis Italia nos regalaron el primer gato que tuvieron los chiquillos y no lo veía hacía 8 años a ellos, porque no habíamos ido, ya no, los asaderos eran más. Y empezaron a preguntarle al chiquillo qué tal le iba, qué quería hacer. Ahí, por eso ellos se impresionaron mucho. El día de la tremenda noticia, yo fui a recogerlo al instituto y a llorar a las canteras con ellos, porque la capacidad de sentirse cercano con cualquiera, ¿no? Lo que tú decías antes en el Cuasquía, ¿no? Que paliqueaba con Manolo Padorno, pero con cualquier otro con quien quisiera hablar. Entonces, no era clasista para nada. Y te digo, esa última conversación, ese 5 de enero, para mí fue un regalo de Reyes, que tuvo también con los chiquillos, que lo miró a los ojos y les preguntó, les recordó el nombre, cómo estaban, ¿no? Y eso no lo perdió a pesar de todo el éxito, ¿no? Claro, no, eso la tenía, bueno, eso también es lo que decía al principio, esa capacidad de donde está buscando. Claro, a veces era agobiante, ¿no? Porque tú imagínate, yo suelo ser bastante más huraño. En la calle Triana estar con Alexis era un peligro. Claro, exacto. Se Estar pasó allí porque era que dije ya, yo, vamos, ya estaba. Lo paraba todo el mundo. Por eso, o sea que eso. Y entonces lo paraba y él iba. El problema era que estaba a un lado y de repente decía, está saludando a fulanito, ¿no? Entonces él tenía eso, sí, tenía esa capacidad. Y claro, yo te digo, la memoria que tenía era prodigiosa, ¿no? También, claro, y aquí hay cosas que volvemos al periodo de formación, ¿no? Es un tipo autodidacta, un tipo que se forma con talleres, también estudia, ¿verdad? Estudia filosofía, el valor de la documentación, yo creo que le viene de ese periodo, pero además esa historia de la capacidad de acordarse de todo el mundo le viene del trabajo, o sea, de camarero, que se acordaba de fulanito, de menganito, mira, aquí, ahí está no sé quién, y qué bebía, pues yo sabía que bebía no sé quién, y el otro que bebía no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final, eso es un entrenamiento, es como le pasa a José Geray, ¿no? A Geray Rodríguez, que supongo que lo conocen. Sí. Es lo mismo, o sea, estás entrenado, y entonces al estar entrenado, las estructuras, pues bueno, pero es más fácil. Entonces, todo cabe en su sitio. Y los clientes del Cuasquía le agradecíamos que él se acordara de lo que bebíamos, porque en un momento dado no nos acordábamos nosotros. Exacto, esa era la otra, ¿no? Estaba todo... Bueno, ahora hay una actuación de tango, recordando los gustos de Eladio Monroy, está prevista ahora para las 8, entonces sí me gustaría, antes de terminar, que en la parte más literaria, ¿qué textos consideran ustedes imprescindibles? Elijan un título, 2 títulos de Alexis para la gente que está aquí. ¿Qué referencia? Empieza tú por la... Vale. A ver, Naira, ¿cuál sería el que tú consideras el gran texto de Alexis? Difícil, pero a mí me tocó mucho la iniquidad. Y también, unido a lo que hablaban antes del ritmo, en Alexis, en su obra se ve mucho la influencia no solo literaria, de la música, sino también del cine. Y yo creo que también la forma de estructurar, de cambiar a los narradores es muy cinematográfica, ¿no? Y en La iniquidad se ve mucho también cómo él sabía beber del cine. El cine era tremendo, se ponía a hablar de películas y uno quedaba siempre como un analfabeto porque una cosa tremenda. Sí. Yo estoy con Antonio, Los días de Mercurio fue de su primera época, la novela que que fue un demostrar, soy escritor. O sea, esto no lo escribí, eso no es fácil de escribir, Los días de Mercurio, ahí está el gran escritor que era. La vida secreta en el Blackbird, porque me quedo siempre con esa, porque lo saco de la novela negra, lo pongo en una obra que es alta literatura, que es metaliteratura, que es literatura dentro de la literatura, dentro de la literatura, y que demuestra entonces eso, lo que era Alexis, para luego acercarte a todo lo demás. Y yo tengo pendiente la última, que Eduardo García Rojas, Los nombres prestados, que Eduardo me dijo, junto también defendíamos en el Blackbird, y me dijo, no, Santiago, Los nombres prestados. Digo, bueno, pues me va a costar, la cogeré en verano, la he leído el club de lectura ahora de mis alumnos en Santa Brígida, están todos una pasada, y la cogeré en verano. Será una novela que me lleve en verano tranquilamente, y es lo bueno de que se va, es que se queda. Y yo voy a poder leer una novela de él, porque no me dejó leer, me acuerdo, la del Cangrejo.
me la dio y dice, Sí. no la leas ahora, porque yo había perdido a Chiqui en ese momento, y dice, ni se te ocurra leerla ahora. Claro, es que era... No me dejó, la tengo ahí sin leer, y la cogeré, la puedo coger, dice, ¿Por qué no te dejó? ¿Qué te dijo por qué? ¿Para qué? por la temática. Dice, me la dio, Claro, me la mandó, claro. le daba mi dirección a Ciruela y al revés para que me lo mandara, y dice, le dije, oye, recibí la novela, y dice, sí, pero no es para que la leas ahora, espérate 2 o 3 años, y la tengo ahí sin leer. Sí. ¿Por qué? Dice, no quiero que la leas ahora porque te puedo hacer daño. Ya la leeré. No, bueno, es que es complicado por eso, porque además... Su sensibilidad, ¿no? Es decir, Sí, te sí, manda sí. la novela No, como él tenía amigo y te dice, sí. para no poner, pero no la leas ahora. No, Espérate un sí, poco, él tenía la la- tengo pendiente. ¿Tal? No, a mí yo estoy de acuerdo, ¿no? con esas novelas. Creo que son las... A mí Los Milagros Prohibidos me parece, yo lo que decía antes, el corolario o sea, si un ejemplo de narrativa del siglo XXI, pues Los Milagros Prohibidos, ¿no? Por todo, por el tratamiento, porque tiene elementos de novela negra, pero no es novela negra, es memoria histórica, por todo lo que tiene alrededor, ¿verdad? Por el desarrollo, digamos, por la mirada incluso de los personajes femeninos. Y por todo. el tema del habla canaria, del lenguaje Y el rural habla canaria, palmero, claro, es que esta es la pero cosa. profundo, quiero decir. Mira Sí, que sí, estuvo sí, grabando sí. allí a la gente con palabras que dice, coño. No, y además es que era eso, una cosa le salía de forma natural. O sea, natural quiero decir que es lo que pide la novela. Esa es una cosa que también es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, un tío con una bolsa en la cabeza, esa también es un ejemplo de habla canaria, pero sin impostura, ¿no? O sea, ¿sabes? Es así. O sea, no hay ningún tipo de palabra o cosa que tú digas, esto suena, lo tuve que meter porque había que meterlo, ¿no? Esto sí tiene eso. Pero, por ejemplo, en Los Días de Mercurio es una novela que transcurre en el Pirineo, probablemente aragonés, y entonces son todos, y el habla peninsular, ¿no? Entonces él va adaptando el habla a los personajes. Entonces lo que te pide la novela, ¿no? Él tiene en ese sentido es bastante, me saldrá la palabra, ahora ya está, y eso es cosa mía que no me ha salido aquí hasta el momento, es bastante honesto, ¿no? Entonces la honestidad, si es honesto o no se es honesto. Entonces hay gente que no es honesta. O sea, yo por ejemplo, yo reconozco que en algunas ocasiones, cuando he escrito novelas, que por eso no están publicadas, porque no son honestas, entonces en alguna vez, claro, pero es que hay que reconocerlo. O sea, entonces yo no he sido honesto, y entonces como no he sido honesto, la novela acaba pagándolo, ¿no? Entonces, Alexis en todo momento es honesto. Entonces, ¿sabe lo que quiere? Pues da. Puede tener algunos errores, alguna cosa graciosa, algún coche que es un poco quijotesco, ¿sabes? Que le cambia el nombre del coche, lo que sea. Hay algunos, las primeras sobre todo, algunas, ¿no? Pero es eso. Y entonces eso es lo que encuentras. Quizás por eso, esa honestidad es lo que hace que te cautive tanto la novela. ¿Sabes? Sí, yo creo que utilizó la novela negra porque quería ser, en la línea de lo que decía Santiago antes, ese periodista que quería hacer, hizo reportajes. Yo la única vez que me cabré con él fue en una presentación de un libro que bueno, porque habíamos quedado varias veces, me pidió información sobre un mafioso de aquí de Canarias, ¿no? Que no voy a dar el nombre porque, bueno, el equipo de fútbol tiene muchos aficionados y no queremos herir corazones, ¿no? Y tampoco es plan de morir despacio y no voy a decir ni siquiera la novela, ¿no? Pero entonces yo le hablé de ese personaje, de datos que me habían dado sindicalistas, de cómo explotaba a sus trabajadores, cómo chantajeaba y compraba los medios de comunicación con publicidad, ¿no? Y entonces, y digo, no voy a entrar ni a nombrar la empresa porque para que no peligre la seguridad integral mía en estos momentos aquí, ¿no? Y entonces el hombre le dedicó una novela, ¿no? Y te puso. Y entonces yo fui a la presentación, no sé, y cuando cojo el... No, tú te lo has currado, me la regala y tal, y en los agradecimientos el cabrón me pone a mí y a otro periodista que le había dado información. Yo dije, ¿tú qué quieres? Yo digo, si mañana tengo la cabeza de un caballo en la cama, te llamo, cabrón. Y se quedó colorado porque, es verdad, porque él lo hizo por generosidad, pero era un peligro en ese caso, Claro. porque el hombre tiene capacidad
Sí, sí, ¿sabes? Me faltó la parte periodística. De mandar a gente al banquillo. De guardar la En el peor de los sentidos. Y no voy a decir de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, en serio que me asusté y en serio que me enfadé, ¿no? Pero se lo perdoné porque y luego ya en las reediciones cambió el rollo. Gracias, quería seguir agradeciendo, pero porque dijo algo que no sé qué y no contó que le habíamos contado los trapos sucios. No, del pero él fue personaje, ¿no? honesto pero y lo muy hizo con valiente. generosidad. Pero te nombraba cuando menos pero te fue- lo pero- cortado con él. Pero fue valiente con esa historia. O sea, en el país hay a pecho descubierto. Yo no hubiera sido tan valiente si sé que me iba a nombrar. A pecho descubierto. Nosotros somos periodistas. Claro, pero bueno, pero además eso, la cosa de la corrupción, ¿no? Que es uno de los grandes temas de la narrativa de Karma, Alexis, pero por eso... Esa novela es un reportaje que no Sí, hemos sí, podido sí, escribir los periodistas que no hemos querido escribir. Claro. Sí. Por eso está la literatura. Eso es una cosa que Ricardo Piglia, que es un escritor argentino, hablaba en un libro de las propuestas. Italo Calvino, no sé si le suena, un escritor italiano que había hecho un libro que se llamaba 6 propuestas para el próximo milenio, y en esas 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Le había hecho unas conferencias en Estados Unidos. Lo usamos Alex y yo en todos los talleres. Claro, pues eso. Pues entonces Nosotros él es como una hablaba Biblia. de eso, él hablaba de esa serie de cosas, hablaba de la brevedad, etcétera. Y entonces, pero sin embargo, Ricardo Piglia introduce un último elemento, y lo ve con Rodolfo Walsh, ¿no? Que era un escritor argentino, víctima de la represión en Argentina, ¿verdad? Y entonces decía, la última propuesta, la propuesta que necesita el próximo milenio, ¿no? Este milenio, ¿no? Ricardo Piglia estaba ya en el siglo XXI, decía, era el distanciamiento. Pero el distanciamiento era simplemente, o lo que planteaba era, la distancia no con los hechos, sino con el lenguaje que había sido pervertido. Es decir, el problema que planteaba Ricardo Piglia es el lenguaje ha sido secuestrado por el poder, y entonces, como ha sido secuestrado por el poder, necesitamos reescribir la realidad, pero que sea la realidad, ¿no? Y entonces decía, pues eso es lo que queda. Entonces ponía el ejemplo de Rodolfo Walsh, pero Alexis entra dentro de esa, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, entra dentro de esa propuesta del milenio, ¿no? Que es el distanciamiento. Está hablando de la realidad, está hablando de esa realidad, pero lo hace desde una nueva, o sea, dándole una vuelta a ese lenguaje que ha acabado siendo pervertido. Quizás, y en eso también creo que como decía Santiago, porque se convierte en una suerte de crónica, ¿no? O sea, que más en eso sí tiene elementos tal vez periodísticos. Pero esa es la idea, ¿no? La idea es, y ahí es donde cambia todo, ¿no? Si lo llegas a hacer tú, acabas obviamente con él, ¿qué van a hacer? Qué bueno. Y Eladio Monroy, porque en la novela Morir despacio, de la que no he hablado, parecía que se jubilaba, ¿no? Creo que fue la última de la serie y luego vuelve con Eladio Monroy. No se lo llegué a preguntar, les pregunto a ustedes si lo hablaron con él. Tuvo la tentación de que no volví. Yo me cabré mucho cuando anunció que se acababa y escribí un artículo defendiendo a Eladio, pero tuvo la tentación de jubilarlo para siempre. Él lo iba a matar. Lo iba a matar. ¿Y Él qué lo iba a pasó? matar. Bueno, no, lo que pasa es que era... ¿cómo vas a matar a...? Lo tienes ahí. Entonces, aquí también entramos en lo mismo, ¿no? Esto es como... Pensamos Me parecía que era traicionar a alguien que le había aportado cosas. No es eso. Yo creo que, vamos a ver, él tenía ese camino de seguir buscando, seguir indagando, ¿no? Y él tenía, seguía teniendo novelas, entonces proyectos de muchos años que no había desarrollado por cuestiones de tiempo. Y es verdad que, claro, Eladio era el camino fácil, entre comillas, era un personaje que podía arrastrarlo, digamos, a la parte fácil, ¿no? Y entonces en ese sentido él lo quería jubilar, como mínimo, ¿no?
Pero era simplemente por eso. Pero después no quiere decir nada porque él yo creo que lo hubiera retomado, ¿no? Pero lo iba ¿por a qué reeditar, regresó? además, lo iba a reeditar. Pero Y lo iba a reeditar y bueno, y de hecho... por eso lo tiene Pero Mercurio. ¿por qué regresa después de morir despacio? ¿Saben por qué? No, Sí. yo que creo que Eladio... No. Es sencillamente porque lo pide la gente. Claro, es que es lo que te iba a decir. Lo Es pide que la yo creo gente. que Eladio, yo si pienso así a bote pronto, un personaje creado por escritores cercanos, o escritores que escriban por aquí en los últimos 50 años, yo creo que como Eladio no hay ninguno. No hay ningún personaje tan reconocido y tan situado. O sea, uno va por la calle Murga, uno va por la zona de ahí de la calle Perojo y tal, y es que lo reconoce, y lo reconoce la gente. Una novela que ha llegado a tanta gente que todo el mundo, y el ahí empieza cuando un recorrido tiene literario y se ahí Eladio y tal. Entonces, Eladio es una suerte de Alonso Quijano, ¿no? Que está Cervantes y está Alonso Quijano. Alexis ya se fue, pero Eladio sigue aquí. Eladio le sobrevive, que decir, como personaje. Después tiene sus grandes novelas, pero tener un personaje, tú irte de este mundo, de esta vida, y que tu personaje siga andando por las calles, eso Claro. yo creo que es un mérito tremendo. No, pero yo Entonces, creo que ahí no lo Gabriel mató, Araceli no lo mató. Eladio acabará con todos nosotros. Naira, tú hablaste con el de Eladio cuando en alguno de los textos. ¿Qué lectura haces de que desapareciera un tiempo, casi parecía que se acababa la serie y regresó después en nuevas novelas? No, es lo que están comentando ustedes, ¿no? Era un personaje tan popular que la gente se lo pedía. Y además creo que era un personaje que aunaba un montón de tipos de público. Y eso, lograrlo, creo que es maravilloso. Lo mismo lo leían los adolescentes en clase que gente mayor, ¿no? Y un poco relacionado con eso, yo fui alumna de taller de Alexis, ¿no? Y también recuerdo que sacaba lo más bonito de todas las personas, ¿no? Eso de cualquier texto, a lo mejor no estaba bien cerrado, pero él le alababa a los estudiantes el tema de qué personaje más, qué potencial tiene tal personaje, qué ambiente. Y bueno, yo creo que esa era una capacidad pues maravillosa, ¿no? Eso es muy bonito de lo que estás motivar. diciendo. Yo, mira, empecé un taller virtual hace 3 semanas para 15 personas para toda Canarias. Leen las personas el primer día y lee un chico y yo le digo, yo estoy para aprender de ti. Mitchell se llama. Cosa, lee otra chica lo mismo, lee otra chica lo mismo. Se incorpora un señor esta semana, 2 semanas después, porque se dio una plaza libre. Y entonces salió el nombre de Alexis porque habían estado todos en el homenaje, casi todos en el homenaje el otro día, y de repente me veo que hay 4 personas, las 4 personas habían pasado por Alexis, ya venían sabidas. Todo aquel que venía con un taller de Alexis, aquí estaba Yudeina, no sé si alguien más había estado en un taller de Alexis, se nota enseguida. Quiero decir, ya no caen en los lugares comunes, ya no caen en los lugares comunes, y eso no solo es lo mismo que hizo Lola. No solo dejó literatura, sino dejó su generosidad, hizo que dejara todo lo que él había aprendido muchísima gente. En todos nosotros, pero en toda aquella persona que fue a un taller con él. Y eso yo creo que es un poco el ejemplo que tenemos que hacer nosotros, es eso también ahora. Es decir, no ser egoístas con lo que sabemos, que hay mucha gente que es egoísta con lo que sabe y lo que intenta todo el rato es poner la pierna encima a aquel que aparece. Claro, Alexis y yo aparecemos en medio de ese mundo establecido. En un momento determinado en que aunque no aparecieras en determinado periódico durante un tiempo, daba lo mismo, porque tenías lectores y porque ibas haciendo un camino. Entonces, ¿es verdad que eso puede conducir después a un totum revolutum donde aparece de todo? Sí, pero en ese aparecer de todo, si contribuimos los que estamos aquí a dar lo que nosotros hemos aprendido a hacerlo, haces que crezca muchísima. Y Alexis fue alguien que hizo crecer a muchísima gente alrededor de él. Y como hizo Lola Campos Herrero. Nosotros Alexis y yo hablábamos siempre del espíritu Campos Herrero. Él y yo lo teníamos claro. Estaban los demás, los de cortar cabezas, los de evitar que creciera la hierba, y estaba Lola. Lola hizo lo mismo. Lola dejó a su alrededor a un montón de gente en el periodismo, en la literatura y tal. Y Alexis y yo somos hijos de Lola. Hay 2 ahí, por los que estamos aquí. Creo que nuestro deber es, donde quiera que estemos, contribuir a ser generosos y a creer en la cultura de generosidad. Para mí eso es uno de los grandes ejemplos, no solo el literario, la obra que deja, sino todas las personas, como un montón de gente. Yo conozco, mira, muchos de mis mejores amigos son gente que conocí en un taller de Alexis, que me llevaba Alexis, Belkis Rodríguez, por ejemplo, la escritora cubana. Belkis la conozco yo en el primer taller de Alexis, Rubén Benítez Florido. Un montón de gente, eran gente que ahora está en la literatura, que vienen de ahí. Y era toda una conexión, y eso es Lola, Carlos Álvarez en un momento también con sus primeros talleres, pero sobre todo el espíritu de Lola. Alexis y yo elegimos a Lola.
se puede elegir Sí. ser de este o ser de Fue este. como una en la vida. madrina, sí, con Sí, la misma humildad y y generosidad. con la misma, y Alexis la tenía también Sí. como su gran referencia en decir, ¿qué hago? Quedarme con lo que sé. Si cuando aparece alguien bueno, o a Alexis le gustaba una novela, como me pasa a mí también, o le pasa a Antonio, te pasa a ti, le pasa a Naira, la destacamos. Es lo contrario de lo que hace mucho, que tratan de, a ver cómo logro parar eso. Alexis era tremendamente generoso y tremendamente era más duro que yo en privado. Decía, es que está alabando a esta persona que no sé qué. Digo, coño, no, porque dile sí, pero dile que no sé cuánto. Era duro, y conmigo, cuando está, esa novela está, eres un firma fajas con no sé cuánto, estás comiendo no sé qué. Digo, no puedo te pases, sí, porque tú puedes hacer esto, estás haciendo lo otro. Es un tipo, pero que te lo decía para que no te durmiera. Sí. Era como tener aquí, como decían de Guedes, cuando Las Palmas era un sentimiento y un equipo de todo. Guedes, que además de por aquí cerca, cuando muere Guedes, muere Las Palmas. El espíritu de Guedes era, Tonón y Guedes, pero o sea, Guedes por lo visto era un tipo que estaba en el campo y que no dejaba que se durmiera ni Germán, ni Gilberto, ni León, estaba todo, era como un perrillo detrás y los tenía todos activos. Alexis era como para todos nosotros el Guedes que estaba ahí detrás. Y eso, yo estos días lo que siento y lo sentiremos nosotros como decir, ¿con quién peleo? ¿Con quién? ¿Hacia dónde miro? Es la orfandad. La palabra es orfandad. Yo pocas veces me he sentido tan huérfano. Perdí a mi padre hace 3 años, hace 2 años. Me sentí huérfano, pero era la ley de vida. Pero la desaparición de Alexis ha sido una orfandad tan grande como la pérdida de mi padre. De decir, no tengo ya a esa persona en el otro lado del teléfono, aunque no hablara en meses, que sé que está ahí. Enlazando con lo que acaba de decir Santiago, el domingo del primer día del libro sin Alexis, que fue el acto, Antonio fue uno de los organizadores en el Teatro Pérez Galdós, y enlazando con lo de Santiago, impresionante, se agotaron las entradas al poco de salir internet y no vamos a contarles aquí cómo eso, cuando se cierra el telón, los que estuvimos allí escondidos con las lágrimas, ¿no? Cómo lo quería esta isla y esta ciudad, ¿verdad? ¿Cómo sentimos eso en el Pérez Galdós cuando salimos nosotros y ellos, Polos y todo el mundo? Qué maravilloso. Tenía lectoras y lectores. Eso es lo más grande de poder un escritor. Pero con un cariño de entrega. Tenía lectoras y lectores. O sea, ese es el fue triunfo de la impresionante. literatura. ¿Ustedes notaron eso en el Teatro Pérez Galdós? Claro, cuando se plantea claro, se plantea el homenaje, que era una cosa que no lo habíamos, o sea, que viene de Juan Márquez y de Manolo Benítez. Nos reunimos con David Ojeda, nos reunimos para hablar, y entonces me preguntan, pues claro, Juan Márquez le tenía mucho cariño y tenía muy buena relación con Alexis, ¿no? Tenían una relación muy fuerte. De hecho, una de las veces, los tibios, estamos ahí, yo digo, coño, va por ahí Juan Márquez, dice, espérate, llama Juan, tú estás por aquí. ¿Sabes? Que él era así, o sea, que sí, no me ha saludado. Entonces, entonces una de las cosas dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces plantean esto, ¿no? Porque querían. Entonces se crea el homenaje, y el homenaje, el miedo que tenemos no es al teatro, porque el teatro, obviamente, pues al final pensábamos que iba a ir gente, ¿no? De hecho, yo había hablado con Santiago, me dijo, no, esta gente va a ir, va a ir bastante gente, sino lo que rodeaba, ¿no? Porque era una sesión empezaba a las 10 de la mañana y acababa a las 7 de la tarde. Entonces, eran muchas horas y mucha gente. Y al final lo increíble fue el amor, y además y la gente disfrutó, ¿no? Que era lo que yo creo que David Ojeda lo definió de forma absoluta, y dijo que era una misa pagana, ¿no? Era la misa funeral pagana que se merecía Alexis. Lloramos, nos reímos, nos emborrachamos, ¿no? Hablamos de literatura, sí, nosotros, hay personas serias y formales, pero y acabamos como teníamos que acabar. Pero a mí me impresionó. Yo pensaba, sí, porque es verdad que tú dices, bueno, es una cosa, el amor que le tenían, y sobre todo es eso, porque él tenía quizás esa relación con los lectores que era brutal, ¿no? Era increíble. Porque siempre Se palpaba, claro, por una demás cosa que impresionante. sin quien lee, o sin quienes leen, no existen los escritores y las escritoras, ¿no? O sea, no hay. Entonces, él era la base, pero de una forma sincera, o sea, no era una cosa impostada, ¿no?
Y yo creo que la gente que lo conoció sabía que era así. Él no te abrazaba, no te daba, te preguntaba por quedar bien, ¿no? De bien queda, sino que era generoso. Era así, porque además él le salía. A veces te digo que yo soy bastante sociable, pero hasta ma non troppo, como dicen los italianos, ¿no? No llego a tanto, y claro, a mí me asombraba esa capacidad que tenía. Pero a él le nacía y era feliz, ¿no? Esa... Bueno. Antonio, Naira, Santiago, muchas gracias por estar aquí. Es complicado y sé que ha sido complicado. Gracias a ustedes también. Espero que se hayan acercado más a la figura del escritor y el compañero. Y lean, carajo.